Bueno, es parte también de lo que tenemos siempre en agenda y con lo que vamos a insistir, Coti, la vacunación es fundamental en esto, Y ¿no? de un tema de agenda de Ciudad U pasamos a otro, que son los También, incendios, que miren, hoy es muy importante sí, con hablar esta de ola de eso. calor está buenísimo que tratemos el tema porque han cartografiado los incendios en Córdoba desde el 87 hasta el 2018, creo, ¿no? Esa es la noticia justamente y vamos a hablar con Nicolás Mari para que nos cuente acerca de esta cartografía y qué podemos hacer con ello. Es parte del INTA y del Instituto Gulich. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco acerca de este proyecto, una cartografía tan extensa y quiénes y cómo trabajaron en eso. Así es, una de las cartografías más extensas que tiene la provincia de Córdoba, no solo por representar todas las sierras de Córdoba, sino por el tiempo, ¿no? Es un trabajo que nace desde el Instituto Gulich, donde yo trabajo como profesor y junto a otros colegas planteamos esta necesidad de conocer a fondo hasta donde pudiéramos encontrar datos, ¿sí? Satelitales, para poder entender lo que conocemos como la dinámica, ¿no? La dinámica de la ocurrencia de los incendios. Así que, como ustedes pueden ver, ¿no? Hay una distribución de esos incendios a lo largo de los años y hay zonas que por sus características se queman más que otras, ¿no? Entonces, una de las cuestiones era entender por qué hay zonas en las sierras que se queman más, zonas que se queman menos, y a partir de esa información poder entender un poquito mejor un poco las causas y las consecuencias de los mismos. Imagino que además con esta cartografía uno puede saber entonces dónde hay que hacer más prevención y si no, por lo menos prevención, digo, control de lo que pasa en esas zonas. ¿Ustedes han visto justamente esto que yo te estoy puntualizando, que aparece donde hay, yo por ejemplo, dicen, si fuera gobierno, dónde pones los cañones para evitar? ¿Salta a la vista con la cartografía? ¿Está muy claro, por ejemplo, en qué zonas geográficas son? Sí, sí, totalmente. A partir de la cartografía justamente se puede identificar que hay zonas que tienen mucho más frecuencia o recurrencia que otras, ¿no es cierto? Entonces uno le lleva a pensar que ahí hay un fenómeno asociado a la ocurrencia de los incendios que, bueno, puede estar relacionado a alguna actividad humana principalmente, ¿no? Las conclusiones son, por ejemplo, que todo el proceso de urbanización de las sierras de Córdoba está muy relacionado a la ocurrencia de incendios, ¿no? A través de el cambio de uso del suelo, principalmente todo lo que es la remoción de bosque nativo de las sierras para el establecimiento de áreas urbanas. Eso ha llevado en gran medida a poder, bueno, en definitiva, hacer el cambio del uso del suelo a través del fuego, ¿no? Y eso queda evidenciado. Después otras zonas más de uso agropecuario, llamale, donde históricamente en la provincia de Córdoba se ha desmontado en gran parte el norte, ¿no? El norte de la provincia, también queda evidenciado cómo el fuego ha sido una herramienta, llamarle una forma de cambiar el uso del suelo y transformar áreas naturales en áreas de cultivo o ganaderas, ¿no? Nicolás, y en este sentido, donde ustedes ya tienen un resultado, una cartografía tan amplia de tantos años, ¿podemos pensar en dónde deberíamos como sociedad poner el foco los próximos años para cuidar o para pensar que esto no nos suceda? ¿Dónde poner el foco nosotros, las autoridades? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sí, yo creo que, digamos, a nivel de la sociedad, y yo creo que eso cada vez más en Córdoba es evidente, ¿no? Que nos preocupa a todos como sociedad, un poco la integridad de esos paisajes, de los paisajes serranos. Yo creo que el foco está en la prevención, ¿no? Es decir, evitar que sucedan, ¿no? Y un poco la propia sociedad reclama evitar que suceda, las distintas organizaciones están alertas, se denuncia, digamos, continuamente la ocurrencia de incendios, es de gran preocupación, pero lo que tiene también es que sucede, digamos, la gente se preocupa y está alerta durante la época de incendios, pero el resto del año dejamos, digamos, bajamos la guardia y yo creo que de alguna manera la sociedad y las instituciones públicas que tienen injerencia en esto tienen que trabajar todo el año en lograr planes de prevención a nivel territorial, otras instituciones que tengan que ver con instituciones, por ejemplo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, el propio INTA, Secretaría de Ambiente, otras instituciones que hagan sus aportes
para que los territorios de alguna manera no sean tan vulnerables a los incendios, ¿no? Es decir, bajar esa vulnerabilidad tiene que ver con trabajar en los campos, trabajar con los productores agropecuarios, con los pobladores rurales alejados, que tienen pocos recursos para poder evitar que los incendios ocurran, por ejemplo. Es decir, yo creo que el foco y la fuerza tiene que estar en un plan provincial de prevención de incendios, ¿no? Bajando recursos, planificando, entendiendo que hay zonas que son más riesgosas que otras y el trabajo interinstitucional. Está bueno esto que decís porque yo pienso lo siguiente, ¿no? La cartografía que nos mostraste y lo que vamos viendo, parece que también, por un lado, el desarrollo de ciertas actividades agropecuarias o el desarrollo, si se quiere, también de la cuestión urbana, entra en conflicto con lo que tiene que ver con el bosque nativo, con el cuidado de nuestros recursos naturales y que los intereses económicos muchas veces empiezan a primar sobre lo que son los intereses, en este caso, del medio ambiente. ¿Hay alguna forma de encontrar un punto para que exista, si quiere, este desarrollo productivo, incluso económico, para que haya hasta un posible derrame, pero no se vaya en contra y se atente tanto contra el medio ambiente y estemos lamentando tantos incendios, pérdidas millonarias, incluso de vidas humanas? Yo creo que es una cuestión de prioridades también, que los gobiernos provinciales, nacionales, la prioridad que se le da al cuidado del medio ambiente, ¿no? Y eso que no signifique, digamos, restringir determinada actividad económica, ¿no? Jamás. Lo que sí creo que de la mano de un plan de desarrollo debería haber una mayor contemplación de los aspectos ambientales, es incluir dentro, digamos, de esos proyectos de desarrollo, de inversión, incluir con mayor fuerza digamos, la dimensión ambiental, lo que implica, digamos, la importancia de cuidar los recursos naturales, ¿no? Sin ir más lejos, el ejemplo más típico tiene que ver con la producción de agua, ¿no? En las sierras, es decir, el agua, que es un bien de consumo humano, un bien vital, depende en gran medida de la cobertura boscosa que hay en las sierras. No podemos dejar de ver esto, que esté incluido dentro de un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, que esté bien específico y que evidentemente tiene que poner restricciones, ciertas restricciones que deben ser respetadas, porque la base, digamos, de todo en realidad tiene que ver con el ambiente, con la disponibilidad de recursos naturales. Que crezcan, digamos, las áreas urbanas, no tiene sentido si no hay disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, para esas comunidades que se quieran instalar. O establecer emprendimientos agropecuarios también dependen en gran medida de la calidad ambiental de esos lugares. Por eso va de la mano, el desarrollo necesariamente tiene que ir de la mano de un plan que cumpla, digamos, con ciertas características de protección ambiental. Queda clarísimo, Nicolás. Si alguna autoridad o alguna parte de la sociedad quiere acceder a esta cartografía, ¿cómo lo puede hacer? Es una cartografía que es pública en principio, destaco que son organismos públicos, la CONAE, el Instituto Gulich, el INTA, somos todos trabajadores públicos, la información es pública, simplemente hay que solicitarla, es de acceso libre y gratuito además para estudiantes, para desarrolladores, para toda persona que le interese entender cómo es la dinámica de los incendios en Córdoba. Puede de alguna manera a través de estos mapas estudiar o entender cómo de pronto hacer algún desarrollo que sea de interés y que de alguna manera esté de acorde o cuidando, digamos, estas dimensiones que comento que tienen que ver con lo ambiental, ¿no? Así que sí, es pública la información y disponible para todos quienes la soliciten. Muchas gracias, Nicolás, y felicitaciones nuevamente para todo el equipo que trabajó en esta cartografía, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, está Chao. clarísima, ¿no? La cosa, Sí, ¿eh? y súper importante para tenerla ahí, un marco, digamos, siempre le estamos pidiendo a las autoridades una planificación sobre esta, Nos un seguimos sistema. comiendo el bosque, nos seguimos comiendo el monte y de repente nos vamos a quedar sin agua, ¿sí? Y sin otras cosas más también si seguimos con esta carrera loca.